Imagínate entrar en una tienda de ropa en pleno centro de Madrid, por ejemplo. Y quien entra busca algo muy específico. Se acerca al dependiente y le pide literalmente una pantalón. Madre mía, la cara del dependiente, claro. Exacto. Porque lo hace basándose en la lógica puramente biológica de que, bueno, es una prenda diseñada para mujer, pero la respuesta va a ser una mirada de incomprensión absoluta. Y es normal, es que, El idioma exige respeto a sus propias reglas, ¿no? Unas reglas que a veces parecen ignorar por completo la realidad humana. sí, sí, totalmente. Esa desconexión es, digamos, el choque cultural más fuerte para cualquier mente que intenta descifrar esta lengua. Porque en otros idiomas, a ver, una mesa es simplemente un objeto de madera con cuatro patas. Ujú. Es una entidad neutra, inanimada. Pero el español es que no tolera la neutralidad en su mundo físico. Todo, desde un tenedor hasta una galaxia inmensa, pues debe elegir un bando. Tiene que tener su etiqueta. Exacto. Debe adoptar una identidad gramatical, ya sea masculina o femenina. Y esa necesidad de etiquetar el mundo es justo el núcleo de nuestro análisis a fondo de hoy. Hemos preparado todo este material específicamente para los alumnos de la clase de español de Georgia. Qué bien, un saludo para la clase. Sí, porque entender cómo funciona el género de los sustantivos y sus artículos inseparables, el y la, es lo que marca la verdadera frontera, o sea, es la línea divisoria entre alguien que traduce palabras sueltas como un robot en su cabeza y alguien que de verdad ha logrado que su cerebro adopte el ritmo natural del español. Claro, es que comprender este sistema no es solo, bueno, no es un ejercicio de memorización visual y ya está. Es entender cómo el idioma percibe el universo entero. El cerebro hispanohablante no archiva la idea de un objeto sin asociarle simultáneamente su género. Van de la mano, siempre. Eso es, son un paquete unificado, inseparable. Yo siempre pienso en esto con una analogía. Es como si alguien comprara un dispositivo electrónico carísimo, súper complejo, pero sin las pilas, Fíjate, me gusta esa idea. ¿verdad? Quien aprende el sustantivo mesa sin interiorizar que es la mesa, pues tiene el aparato, pero le falta la energía para hacerlo funcionar dentro de una frase. En algún momento, al intentar conectar esa palabra con un adjetivo, el sistema va a fallar. Va a hacer cortocircuito, seguro. Totalmente. Por eso el cerebro del estudiante de la clase de Georgia necesita fusionar ambas cosas desde el primer segundo. Y esa idea de las pilas ilustra perfectamente el fallo mecánico que ocurre en los niveles iniciales. Y bueno, para evitar ese fallo, el idioma ofrece un algoritmo muy primario, una especie de regla de oro que funciona como faro. La vieja confiable, ¿no? Exacto. Si la palabra termina en la letra O, su batería natural es el, es masculino. O sea, el gato, el techo. Y si termina en la letra A, su batería es la, es femenina. La gata, la pared. Pero claro, a ver, si todo fuera tan matemático y tan perfecto, los lingüistas estarían muy aburridos. Ya te digo. Esa regla de oro es fantástica para empezar, pero enseguida el idioma decide poner a prueba a los estudiantes con trampas visuales. Me refiero a esas palabras que rompen el molde por completo, como el mapa. Uf, el mapa. Qué dolor de cabeza da. Es que visualmente grita que debería ser femenina, por esa A al final, pero el artículo es masculino. O el caso inverso, la mano termina en O, pero es irremediablemente femenina. ¿Por qué el idioma hace esto? Parece que se sabotea a sí mismo. A ver, no es un sabotaje. Es pura arqueología lingüística. Estas excepciones son como fósiles de cómo evolucionaron las palabras desde el latín. La palabra mano, por ejemplo, viene del latín manus. ¿Vale? Y en latín, manus pertenecía a una declinación muy específica que albergaba bastantes palabras femeninas, a pesar de terminar con ese sonido de U y S. Cuando el español evolucionó y adaptó la palabra, la esencia femenina de aquel manus original pues se quedó anclada. Se quedó en el ADN de la palabra. Eso es, en la memoria del idioma. Vale, entiendo que la herencia latina deje sus huellas, es lógico. Pero hay un grupo entero de palabras que causan unos estragos enormes en las aulas. Y la culpa aquí ni siquiera es de Roma, sino de la antigua Grecia. Ah, ya sé por dónde vas. Sí, hablamos de esas palabras de uso súper cotidiano que terminan en ma. El problema, el sistema, el idioma, el tema. Es que es casi un instinto físico para quien no es nativo decir la problema. Y es un instinto completamente lógico, porque la regla visual de la A es fuertísima. Pero la historia aquí es fascinante. Estas palabras provienen del griego antiguo, y el griego, a diferencia del español actual, tenía tres géneros. Masculino, femenino y neutro, ¿verdad? Exactamente.
Palabras como problema o sistema eran neutras. Espera. Si eran neutras, ¿cómo demonios terminaron en el bando masculino del español? Pues ese es el gran giro de la historia. Cuando estas palabras viajaron del griego al latín y luego, evolucionaron hacia el español temprano, se encontraron con un problema de aduanas. Un control de pasaportes lingüístico. Algo así, sí. El español había perdido la categoría del género neutro para los sustantivos. Ya no existía. Entonces, todo lo que entraba al idioma tenía que ser forzado a ser masculino o femenino. Claro, no había punto medio. Ninguno. Y por una serie de reglas fonéticas y asimilaciones morfológicas de la época, todo este gran bloque de palabras cultas de origen griego terminadas en ma fue asignado, en bloque, al género masculino. O sea que cada vez que un alumno de Georgia dice el problema, en realidad está lidiando con un conflicto burocrático de hace miles de años. Es increíble. Literalmente. Pero la historia no es la única fuerza que altera las reglas aquí. A veces parece que al idioma simplemente le importa más sonar bonito que ser gramaticalmente coherente. Bueno, la estética auditiva es fundamental en español. Y el caso de el agua es el mejor ejemplo de esto. Es la palabra que engaña absolutamente a todo el mundo. Totalmente. El caso de agua es un mecanismo de pura estética, como dices. El español es un idioma que fluye mucho y aborrece la cacofonía, o sea, el choque áspero de sonidos idénticos. La palabra agua es femenina, siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero empieza con una A tónica, una A donde recae toda la fuerza de la voz. Agua. Claro, y si usamos la lógica pura y decimos la agua, se produce una especie de tropiezo en la boca, ¿no? Las dos vocales se fusionan de una manera un poco arrastrada, como la agua. El, que históricamente aquí actúa como una variante evolucionada de un antiguo artículo femenino ante vocales, y decimos el agua. Y fluye perfectamente. Fluye de maravilla. Pero aquí está el detalle que separa a un principiante de un nivel avanzado. La palabra sigue siendo femenina. Toda la decoración de la frase, todos los adornos, deben respetar ese género. O sea, la batería cambia solo para la pronunciación inicial, pero el resto del circuito de la frase sigue siendo femenino. Decimos, el agua está fría, nunca frío, y el agua clara, no, claro. Exacto. Y este fenómeno se repite con otras palabras que empiezan con una A tónica. Fíjate, incluso si tienen una H muda delante. ¿Ah, sí? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el hambre. Decimos el hambre. Pero si un hablante quiere enfatizar su apetito, debe decir tengo mucha hambre. Claro, mucha, en femenino. Eso es, usando el adjetivo en femenino. Es, al final, un sistema de compensación fonética. Y esa priorización de la melodía me lleva a pensar en otras alteraciones que hay por ahí. Hay palabras que yo llamo camufladas. Parecen rebeldes que no siguen las reglas, como la moto o la foto. Las clásicas. Terminan en O. Parecen súper masculinas, pero exigen el artículo femenino. Aunque aquí no hay ningún misterio griego ni choque de vocales, ¿verdad? Esto es una cuestión de velocidad al hablar. Sí, aquí la culpa es de la prisa. Es un fenómeno de economía del lenguaje, las abreviaturas. El cerebro de un hablante nativo sabe perfectamente que moto no es una palabra independiente, es simplemente un trozo, la punta del iceberg, digamos, de la palabra motocicleta, que es femenina. Y con foto pasa igual, viene de fotografía. Exactamente. Al recortar la palabra para el uso diario, el final cambia a O, pero el género gramatical sigue atado a la raíz original, no a la abreviatura. Qué curioso. Y luego están los verdaderos anarquistas del diccionario. Uy, a ver, ¿cuáles son esos? Los sustantivos que terminan en E. Esos no ofrecen ninguna pista visual, ni una O ni una A, y te pueden llevar por cualquier camino. Sí. Las palabras terminadas en E exigen memorización directa. Ahí no hay atajos que valgan. Pueden ser masculinas, como el cine o el coche. Sí. Y pueden ser femeninas, como la leche. Que esto suele sorprender muchísimo porque en idiomas vecinos como el francés o el italiano, los equivalentes de la leche son masculinos. Es verdad, lelé y lapte. Claro. En español, esa terminación en E esconde orígenes latinos muy variados que, se cristalizaron de formas distintas con el paso de los siglos. Vale. Hemos visto cómo la historia y la fonética alteran los artículos. Pero quiero darle la vuelta a esta dinámica. Si el artículo tiene que adaptarse a la palabra, ¿qué pasa cuando cambiamos el artículo a propósito? El cambio semántico. Sí, porque el poder del género en español es tan grande que cambiar ese pequeño el por un la actúa como un interruptor,
puede alterar completamente la realidad de lo que estamos describiendo. Totalmente. Y aquí entramos en una dimensión fascinante para los alumnos, sobre todo de nivel intermedio y avanzado. Hablamos de palabras homónimas donde el género es, literalmente, el único elemento que determina el significado. El único. Sí, no es que la palabra se adapte, es que son conceptos totalmente distintos que, por unas coincidencias evolutivas raras, terminaron compartiendo la misma estructura de letras. Vamos a diseccionar esto porque me parece vital. Por ejemplo, si alguien dice el frente, se está refiriendo a la primera línea de una batalla o a la parte delantera de un edificio. Mm. Pero si dice la frente, de repente estamos hablando de anatomía, de la parte de la cara que está por encima de las cejas. Es un cambio brutal de contexto. Imagínate decir que te duele el frente. Suena a que eres un edificio con dolor de cabeza. O un general en problemas. Exacto. Y las raíces etimológicas lo explican todo aquí. El frente proviene del uso militar y espacial, de estar enfrente de algo, mientras que la frente viene directamente de frons, una palabra femenina en latín, referida específicamente a la anatomía humana. Y acabaron escribiéndose igual. Evolucionaron hasta ser idénticas, sí, pero el artículo preserva la diferencia de su ADN original. Otro contraste que resulta hasta irónico a veces es el cura frente a la cura. Un paciente que llega a un hospital buscando la cura para su enfermedad. Se llevaría un buen susto. Ya ves, se sorprendería mucho si por equivocarse de artículo terminan trayéndole a el cura, un sacerdote, para darle la extrema unción. Es un ejemplo perfecto de metonimia histórica. Fíjate, el cura, o sea, el sacerdote, es una abreviación de la frase «el que tiene la cura de las almas». El sacerdote era el encargado de cuidar, de curar, digamos, el alma de los parroquianos. ¡Ah, qué interesante! Sí, y el término masculino absorbió al sujeto que realiza la acción. Mientras tanto, la cura se mantuvo intacta como el sustantivo abstracto femenino de la acción médica de sanar. ¡Madre mía! Y ojo que estas confusiones pueden costar dinero, literalmente. Uy, sí, en los negocios. Claro, si un inversor habla de el capital, está hablando de fondos, de recursos financieros, de la liquidez de una empresa. Pero si en la misma reunión menciona la capital, de pronto estamos discutiendo sobre Madrid, Buenos Aires o Bogotá, la ciudad principal. Porque el capital deriva del concepto del fondo principal, muy relacionado con el adjetivo latino capitalis, mientras que la capital es una simple reducción de la ciudad capital, la ciudad que es cabeza del territorio. Y como la palabra ciudad es femenina, pues su abreviación mantiene el género. El sustantivo oculto es el que dicta la regla. Me fascina ese nivel de detalle que está oculto a plena vista. Es como cuando miramos al cielo y vemos el cometa, ese gigante de hielo y polvo surcando el espacio. Precioso, sí. Pero bajamos la vista a un parque en un día de viento y lo que vuela es la cometa, un juguete de tela y cordel. De nuevo, orígenes completamente distintos. El astro toma su nombre del griego cometes, que significaba astro con cabellera, y era masculino. Y el juguete, bueno, por su forma o por pura asociación popular en la península ibérica, adoptó la forma femenina. Vale, ahora te lanzo yo un desafío logístico. Hemos visto objetos, astronomía, finanzas, pero ¿qué ocurre cuando el sustantivo se refiere a personas reales cuyas profesiones terminan en una vocal inamovible? A ver. Profesiones que son como un muro de hormigón que no se puede cambiar. Ah, vale. ¿Te refieres a palabras como dentista, estudiante o periodista? Esas mismas. Son sustantivos invariables. En estas situaciones, el idioma delega absolutamente toda la responsabilidad de identificar la realidad biológica de la persona al artículo. La terminación ista o nente se mantiene estática. O sea que aquí la batería lo hace todo. Decimos el dentista si nos atiende un hombre y la dentista si es una mujer. Exacto. Y esto requiere una advertencia mayúscula para cualquier aula de idiomas, incluida la de Georgia. Intentar forzar una adaptación de género cambiando las letras finales de estas palabras es un error crítico. ¿Nada de inventar palabras? Nada. La estructura de la palabra estudiante no admite convertirse en la estudianta bajo ningún concepto. Violenta las normas de derivación del español. Todo el contexto visual y sonoro recae 100% en decir él o la. Queda clarísimo. Bueno, después de este laberinto de excepciones, trampas griegas e interruptores semánticos,
El cerebro necesita un ancla. Un respiro. Sí. La clase de Georgie necesita unas reglas inquebrantables, algo en lo que puedan confiar sin dudar cuando estén formulando frases. Pues el español, afortunadamente, también es un idioma de patrones muy sólidos, especialmente cuando abandonamos el mundo físico de los objetos y entramos en el mundo de los conceptos abstractos y las ideas. Hay dos terminaciones que son un refugio seguro para cualquier estudiante. A ver, cuéntanos. Si una palabra termina en el sufijo «ción», como la canción, la imaginación o la traducción, la regla es de hierro. Siempre, siempre es femenina. Sin excepciones que valgan. Me encanta. ¿Y cuál es el segundo refugio? El sufijo «dad». Palabras como la felicidad, la ciudad, la verdad, la capacidad. Si termina en «dad», el artículo femenino es indiscutible. Qué maravilla tener reglas así. Sí, históricamente tiene sentido. Estos sufijos provienen de los sufijos latinos «tío» y «tas», que eran inherentemente femeninos y formaban sustantivos abstractos. Es una regla que da una seguridad inmensa al hablar de temas más profundos o académicos. Eso es como tener un salvavidas cuando el vocabulario se vuelve más sofisticado. Y ya que hablamos de seguridad, abordemos otro concepto mecánico que a veces intimida, pero que en realidad es muy físico: la multiplicación. Los plurales. Eso es. ¿Cómo convertimos el singular en plural en español? La regla base es súper sencilla y muy intuitiva. Si el sustantivo termina en vocal, simplemente se añade una S. Una mesa se convierte en mesas. Un libro pasa a ser libros. Claro, añadir una S a una vocal es fácil para la lengua, fluye. Pero cuando la palabra termina en consonante, como árbol o pared, intentar añadir solo una S crea un atasco físico en la boca. Sí, un cortocircuito. Decir árboles requiere una gimnasia que el español rechaza. ¿Cómo soluciona el idioma este obstáculo? Pues construyendo un puente sonoro. El español no tolera esos grupos de consonantes tan densos al final de una palabra. Por lo tanto, exige insertar una vocal de apoyo, que es la letra E. Así que no añadimos solo S, añadimos es. Ah, claro. El árbol se expande naturalmente a los árboles. La pared fluye hacia las paredes. Al final, la fonética es la que dicta la gramática. Y hablando de fonética y gramática, hay una transformación ortográfica aquí que causa muchos dolores de cabeza a los estudiantes. Pienso en el pez. El famoso pez. Termina en Z, pero al pasarlo al plural, la Z desaparece por arte de magia y de repente tenemos los peces con C. ¿Por qué nos obliga el idioma a este cambio de letras? A ver, no es un capricho. Es una ley ortográfica muy estricta. En español, las letras Z y C, cuando la C va delante de E o de I, comparten exactamente el mismo sonido, ya sea el sonido interdental que usamos en la mayor parte de España o el CSO en América Latina y partes de Andalucía. Suenan igual. Exacto. Sin embargo, la ortografía española tiene una versión histórica a escribir las combinaciones CE y CI. Las prohíben casi todas las palabras patrimoniales. Entonces, claro, cuando pez necesita ese puente fonético, ese es, para hacerse plural. Exacto. La Z se encuentra de repente seguida de una E. Y como la secuencia CE está vetada, la ortografía se ve obligada a sustituir la Z por su equivalente fonético permitido, que es la C. El sonido no cambia absolutamente nada, solo cambia la representación escrita para cumplir con las normas. Es un ajuste puramente visual. Qué mecanismo tan lógico cuando de verdad se entiende el porqué. Ahora, este salto del uno a la multitud plantea un problema enorme cuando nos encontramos con palabras que describen a muchas personas pero que no llevan esa S final. Los sustantivos colectivos. Los temidos sustantivos colectivos. Y el gran enemigo de la concordancia aquí es la palabra gente. Sí. El caso de la gente es sin duda el tropiezo más común de todos. Es la interferencia directa de la lógica matemática en el lenguaje. Un estudiante ve, no sé, un estadio con 50.000 personas, sabe que la palabra gente describe a esa multitud y lógicamente deduce que debe usar verbos y adjetivos en plural. Y por eso escuchamos frases como «la gente son simpáticas». Totalmente. Pero el español dice que las matemáticas no tienen jurisdicción en este asunto. ¿Cuál es el concepto que domina esta regla? El concepto clave aquí es la entidad. El idioma le pide al cerebro que dé un paso atrás y mire a esa multitud no como individuos aislados, sino como un contenedor único. Como si estuvieran todos dentro de una gran burbuja. ¿Una sola burbuja? Exacto. La gente es un sustantivo gramaticalmente singular. Es una sola masa humana.
Por lo tanto, el verbo que acompaña esa entidad debe ser conjugado en singular. La forma correcta e irrebatible es la gente es simpática. La burbuja manda. Si hay una sola burbuja, es singular, sin importar cuántos miles de personas haya dentro de ella. Ese es exactamente el paradigma, y ocurre con todos los colectivos. El equipo de fútbol, por ejemplo, tiene 11 jugadores con vidas y pensamientos distintos, pero la entidad es una. El equipo juega bien, nunca juegan bien. Eso es. O la familia. Puede tener 20 miembros en una cena enorme, pero la familia cena junta. Internalizar que la forma gramatical de la entidad predomina sobre la realidad numérica es un salto cognitivo vital para lograr la fluidez. Todo esto nos devuelve al punto de partida, a esa tienda de ropa en Madrid que mencionábamos al principio. Y creo que para cerrar este análisis a fondo, debemos aplicar todo lo que hemos aprendido a nuestro entorno más cercano, o sea, la casa, el armario, la naturaleza. Me parece perfecto. Esto cimenta la lección definitiva para la clase de Georgia: el divorcio irrefutable entre la gramática y los roles biológicos humanos. Es que esa es la revelación final de todo esto. El género gramatical es un sistema de clasificación de palabras que es arbitrario. No es un reflejo de las dinámicas sociales o biológicas del mundo real. Si analizamos la ropa, la contradicción aparente es, vamos, cristalina. Sí, sí. Tomemos el vestido. Histórica y tradicionalmente, pues es una prenda diseñada, pensada y utilizada de manera predominante por mujeres. La realidad humana le asigna un rol claramente femenino. Ujú. Sin embargo, la maquinaria gramatical del idioma lo procesa de manera implacable como una entidad masculina. Requiere el artículo él, adjetivos masculinos, todo. Y la ironía persiste al abrir el cajón opuesto. Fíjate en la corbata, un accesorio profundamente enraizado en la vestimenta formal tradicionalmente asociada a los hombres, Sí, pues es procesada por el idioma como una entidad plenamente femenina. Esto demuestra que la etiqueta de género está pegada a la raíz lingüística de las letras, no a quien viste la prenda. y si la moda no dicta la gramática, la biología del reino animal tampoco se salva de este sistema. Pensemos en los animales, en los sustantivos epicenos. Tenemos casos donde el idioma sí respeta la biología. Claro, el perro y la perra, el león y la leona. Claro. Pero con cientos de otras especies, el idioma decide que la precisión biológica es un gasto de vocabulario innecesario. Sí, los sustantivos epicenos son una demostración de eficiencia radical del idioma. Tomemos, por ejemplo, al animal terrestre más alto, la jirafa. La palabra jirafa ingresó al idioma y fue catalogada como femenina. Ya está, es inamovible. No se toca. No. Si un biólogo en medio de la sabana necesita informar de que está observando un ejemplar con características reproductivas masculinas, no puede forzar la gramática e inventarse el jirafo. Sonaría fatal. Sería un absurdo lingüístico tremendo. Pero claro, el contenedor sigue siendo femenino. ¿Cómo resuelve entonces un científico o cualquiera esa urgencia descriptiva? Pues manteniendo intacta la pureza gramatical y añadiendo, digamos, un apéndice descriptivo externo. Se usa el artículo femenino y el sustantivo femenino inalterados y se añade el sexo como una nota al margen. Se dice la jirafa macho. ¿La jirafa macho? Exacto. El idioma respeta su propia regla gramatical y soluciona el problema biológico sin crear palabras nuevas absurdas. Lo mismo ocurre en los océanos. El cetáceo es el delfín, siempre masculino gramaticalmente. Para hablar de una madre alimentando a sus crías, debemos referirnos a ella como el delfín hembra. Es un sistema fascinante. Bueno, hemos desmontado la máquina de etiquetas de arriba a abajo hoy. Para los alumnos de la clase de Georgia, espero que este análisis a fondo sea como un mapa del tesoro. Hemos cruzado desde la seguridad de la regla de la A y la A, pasando por las reliquias neutras de la antigua Grecia, como el problema. Y el camuflaje estético de el agua que engaña a tantos. Eso es. Hemos explorado el poder transformador de la semántica, donde un simple artículo transforma a un sacerdote, el cura, en una medicina, la cura. O el dinero, el capital, en una metrópoli, la capital. Y hemos demostrado cómo la entidad manda sobre la multitud con la gente para finalmente separar la realidad de la etiqueta con el vestido y la jirafa macho. Hay una cuestión casi filosófica que surge de este inmenso sistema binario. Una semilla para que quienes nos escuchan reflexionen por su cuenta. Uy, entramos en el terreno de cómo el lenguaje formatea el cerebro. Exacto. Si entendemos que la gramática asigna irremediablemente esta especie de alma masculina o femenina a absolutamente todo,
¿Cómo altera esto nuestra percepción de la realidad frente a un hablante de un idioma neutro, por ejemplo el inglés? Fíjate qué interesante. Para el cerebro de un hispanohablante, el Sol es una fuerza masculina, ardiente. La Luna es una entidad femenina, vinculada poéticamente a tantos mitos. La montaña tiene un peso femenino e imponente, mientras que el mar, dependiendo de a quién le preguntes y el contexto, suele ser un gigante masculino. Claro, es la vieja y fascinante hipótesis lingüística de que el idioma que hablamos moldea de verdad nuestra manera de interactuar con el universo material. Y ahí dejamos esa incógnita. ¿Nos hace este sistema binario ver un universo más vivo, más personificado, que alguien para quien una montaña es simplemente un bloque inanimado de roca neutra? Es un pensamiento para llevar con nosotros mientras seguimos descifrando este increíble idioma.